Hola, buenas noches, ¿cómo están? Uy, se me fue. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. están? Nos había asustado, profesor. Pensamos que no teníamos clase ya. ¿Por qué? ¿Pues no estaba cargada la clase? Claro. La cargué a último momento porque no la podía cargar. Sí, nos dimos cuenta, pero estábamos pendientes hasta el último momento. Perdón, les pido disculpas. Vos sabés que la puse a cargar y se me cerró. No sé por qué ahora, este año está tardando un montón. Cuando hay una opción que se pone que es cargar y volver a la plataforma. Y cuando la carga cuando la cargué no se me había hecho, así que la terminé haciendo ahora 10 minutos, 10, 15 minutos. No hay problema. Si se llega a suspender o algo, yo les voy a avisar con más tiempo, eso se los prometo. La de mañana va a quedar cargada también a la mañana y es a las 5, acuérdense. Bien. Bien. Bien, vamos a iniciar. Bien, bueno chicos, vamos a continuar con el capítulo que veníamos viendo en la primera unidad del programa. Si recuerdan, tenía una parte A, B y C, habíamos visto gran parte de la A en la clase pasada. Vamos a continuar con eso. Vamos a hablar un poco de las relaciones de la realidad política con otras realidades, como habíamos dejado pendiente la clase pasada, la clase del lunes pasado. En principio vamos a ver, yo no me acuerdo bien cómo habíamos llegado, porque creo que lo último lo habíamos visto muy por arriba, así que vamos a retomar y vamos a hablar hay realidades que son internas a la política y realidades que son externas. Esas van a ser en las cuales vamos a profundizar hoy. Con respecto a las internas, habíamos dicho que bueno, vamos a hablar en primer lugar del poder. ¿Qué es el poder? Hay autores y concepciones que dicen que el poder es una aptitud, el hecho de tener poder y poder ejercerlo. También se habla de poder como relativo al titular de esa aptitud, es decir, si yo tengo poder, soy el poder. Entonces, a eso se refiere cuando se habla por ejemplo, del poder político, del cuarto poder, cuando se habla de la prensa como un cuarto poder, de los poderes militares, de cualquier situación, al titular de esa aptitud se lo denomina como el poder, es decir, el periodismo es el cuarto poder. Y también se habla de poder como un lugar o una posición, cuando hablamos o ustedes escuchan hablar de llegar al poder, conquistar el poder, el ascenso al poder, porque al poder se lo considera como que está arriba. A su vez también cuando hablamos de la caída, de que un gobierno fue tirado, fue volteado, se habla, se refiere, es una concepción del poder como que es un lugar, como que está y generalmente, por supuesto, se considera que está arriba. Bueno, nosotros en nuestra concepción, y en la concepción del derecho político en general, el poder no es una aptitud, un lugar que se ocupa o la persona que lo ejerce, sino que el poder es una relación entre un sujeto y otro, o un sujeto y otro. En el caso de la realidad política hablamos de la relación entre el gobernante, entre el que ejerce el poder, entre el que ocupa una posición en el Estado, y los demás que somos los súbditos, los gobernados. De esa manera vamos a hablar o vamos a pensar cuando hablamos de poder. El poder es una relación de subordinación en la cual hay un sujeto que ejerce el poder y otros que somos nosotros, la comunidad, los súbditos. Entonces vemos que es una relación de mando y obediencia. Hay alguien que va a disponer, hay alguien que va a dar órdenes y otros que vamos a obedecer o que vamos a cumplir.
Es decir, que un gobernante va a tener poder no solo en el sentido de que tenga un cargo, sino en el sentido de que suscite comportamiento ajeno, es decir, que sea obedecido. En tanto no sea obedecido, no va a tener el poder. Bien, relativo a ese tema vamos a hablar del poder político. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de política en sentido amplio o en sentido estricto. En sentido amplio, que era la formal, era la que, en la cual cualquier tipo de actividad, aunque no sea permanente, que sea una organización para suscitar o ordenar conductas ajenas. Y en el sentido estricto va a ser aquella en la cual tenga permanencia y además de eso esté relacionada con el Estado. Ese es el sentido estricto. Entonces, vamos a ver que cualquier poder, cualquier ejercicio de poder, cualquier relación de poder, va a ser política, si lo vemos en el sentido amplio. Quiero que se entienda esto. Si lo vemos desde la perspectiva del sentido amplio, cualquier actividad va a ser política. Cualquier relación de mando y obediencia, la relación mía con ustedes, la relación, que si bien yo no los mando, pero hay una relación de jerarquía, la relación de el organizador de una actividad, la relación de cualquier tipo de relación va a ser política en sentido amplio, pero como nosotros siempre nos vamos a basar en el sentido estricto, vamos a ver que hay otro tipo de poderes que no son solo el político. No todo poder es político. Puede haber poder religioso, que puede ser el que ejerza un sacerdote en una comunidad o el papa mismo. Puede haber un poder económico, que va a ser el que ejerzan los propietarios de determinados factores de producción, de determinadas industrias, los que posean el capital económico en una determinada sociedad, van a detentar, como ya lo sabemos, un poder. Y ese no necesariamente es el poder político en sentido estricto. Entonces hay que evitar a veces ese tipo de confusiones que se escuchan muchas veces, en la cual se habla del poder sin ningún aditivo, se habla de poder y se refiere al poder político. No siempre va a ser así, nunca, de hecho no es así. No hay que evitar ese tipo de confusiones. El poder, a veces a muchas personas que ejercen el poder, y que no exactamente sea el poder político, es decir, puede ser un poder sindical, puede ser un poder militar, puede ser un poder religioso, hablan del poder refiriéndose al poder político, pero no es el único poder. Son muchos los poderes que están en juego en el marco de una sociedad. Es importante tener en cuenta eso. Y ahora, eso en cuanto al poder. Y con relación al Estado, también lo vamos a relacionar, son todos temas que están vinculados estrechamente a la realidad política. Con relación al Estado, casi todas las relaciones políticas están vinculadas con el Estado, en el sentido estricto en el que lo vimos. Entonces vamos a ver que hay diversos tipos de poder político, de lo que hablamos hoy, relacionados con el Estado. Entonces vamos a tener poder político estatal. Ese poder político estatal va a ser el que ejerzan las personas que ocupan los cargos de gobierno, cuya actividad se le imputa al Estado. Es decir, yo ejerzo un cargo, soy elegido intendente de Tandil, entonces mis actos van a ser imputados al Estado. Yo como persona voy a ejercer actos que van a ser imputados al Estado. Ese es el poder político estatal. Pero también tenemos el poder político no estatal, que es son aquellas relaciones que se originan dentro de los grupos que tienden a proporcionar a sus integrantes la ocupación de cargos de gobierno. Es decir, como habíamos visto, creo que lo habíamos nombrado la otra vez, el ejemplo principal son los partidos políticos. Son asociaciones que tienen como finalidad que sus miembros ejerzan a cargos de gobierno. Entonces, esas relaciones de poder que se ejercen dentro de los partidos políticos, por ejemplo, son un fenómeno de poder político no estatal. Un ejemplo que podemos ver en la actualidad en Argentina es el del expresidente Macri. Él en este momento no ejerce ningún cargo electivo ni político, pero sin dudas tiene un poder político no estatal porque es el conductor de su partido político y sin dudas tiene poder. Pero es un poder que no está dentro de la órbita del Estado.
no es ni el presidente de la República, ni es diputado, ni es senador, ni es juez, no forma parte del organigrama del Estado, pero indudablemente es una persona que ejerce un poder sobre los miembros de su partido. Y por otra parte, el tercer tipo de poder político es el que se denomina influencia. Sin duda, todo poder, todo ejercicio, toda relación de poder es justamente una influencia sobre otro. Pero nosotros en este caso vamos a hablar de influencia como la relación que se da de abajo hacia arriba, así como llamamos poder estatal al que se ejerce desde el Estado hacia los particulares. La influencia es el sentido inverso. Desde los particulares, desde las personas privadas, desde desde la sociedad civil, hacia el poder estatal. Entonces acá sí podemos ver el juego de otros poderes. Por ejemplo, en algún momento en Argentina, el poder militar, si bien es parte del Estado, ejercía influencia sobre aquellos que habían sido elegidos democráticamente para ejercer un cargo. Hoy en la Argentina, o en cualquier lugar del mundo, como hablábamos, está el poder económico, que indudablemente ejerce influencias y realiza demandas y influye sobre el poder político. También puede ser el poder de los sindicatos en Argentina, en los cuales tienen un determinado poder, una determinada fuerza de negociación, de choque, para obtener conductas de parte de los gobernantes. Ese es el tipo de influencia que vemos. Es una influencia que se da de abajo hacia arriba, de la sociedad civil hacia aquellos que ejercen el gobierno y que tienen, como decíamos, el poder político estatal. Bueno, y como para cerrar con este tema puntual de la vinculación entre la política, el poder y el Estado, vemos que ustedes se acuerdan que habíamos hablado de las distintas fases que se dan en la realidad política. Como les decía, vieron, estos temas los vamos a ir viendo constantemente al ir tratando los distintos temas. De la política, el poder y el Estado, la política en su fase agonal, que era la de competencia, la de acceso y preservación a los cargos de gobierno, esa competencia, justamente es esta competencia es la pugna entre los distintos aspirantes a acceder a un cargo de gobierno para llegar, o aquel que está en el gobierno y lo ejerce para conservarlo. Esta lucha que se da, esta competencia, justamente es para que su actividad pueda ser imputada al Estado. Lo que decíamos hoy del intendente de Tandil. Lo que se busca, esa competencia, es para llegar a ejercer el poder del Estado y para que las conductas de aquel que lo ejerza y que llegue sea imputada al Estado. Y con respecto a la fase arquitectónica, que es la del ejercicio del poder que habíamos visto, también es la utilización de la estructura del Estado para, a través de distintos órganos y normas, hacerlo funcionar al mismo. Por lo tanto, vemos que la realidad política está íntimamente relacionada y son cuestiones esenciales de ella el poder del Estado. Sí, no, no entiendo lo de arquitectónica. Bien, la fase arquitectónica es el ejercicio del poder. Una vez que, Mora, fuiste vos la que habló, ¿no? Porque recién se me había... Sí, perdón, Bien, no bien. tengo cámara. No importa, pero yo justo vi que se había sacado el silencio. La fase arquitectónica es el ejercicio del poder buscando determinadas finalidades, no ya la lucha para llegar o la resistencia de aquel que ejerce para que otro le quite el puesto o le quite el lugar como gobierno. Entonces, esta fase arquitectónica se ejerce a través del Estado. Es decir, aquel que llega al poder y que ejerce el poder político, como decíamos, y ejerce el gobierno, utiliza luego la estructura del Estado. Esa es la relación que queremos dar. Es la relación entre política, poder y Estado. Al tener el poder político, yo estoy utilizando como herramienta el Estado para ejercer el gobierno. Utilizo la estructura estatal para ejercer el gobierno, mediante órganos y normas. Es decir, yo puedo dictar normas o utilizar como gobierno las normas existentes, y también hay distintos órganos, por supuesto, después lo vamos a ver,
la estructura estatal, no la vamos a ver tanto acá, pero en distintas materias, especialmente en administrativo, que yo también estoy en la cátedra. El gobierno, el Estado está compuesto de diversos órganos. El Poder Ejecutivo luego se desmembra en diversos órganos, desde ministerios, secretarías, subsecretarías, que son los que finalmente terminan ejerciendo por delegación o por avocación distintas funciones estatales. Por supuesto, siempre el poder, en el caso de la nación, está en el Poder Ejecutivo Nacional, pero bueno, luego hay una serie de órganos que son los que finalmente van a coadyuvar para el ejercicio del gobierno. Básicamente eso, es dejar en claro la estrecha relación entre el poder político, el Estado y por supuesto la realidad política que lo conforma. Bien, esto era de la política, de la realidad política hacia adentro. Y ahora vamos a pasar a las distintas relaciones de la realidad política con lo externo. Y tenemos dos cuestiones principales. Una, política y moral, y política y derecho. Y otra con distintas realidades, que un poquito lo habíamos visto la otra vez, con la realidad económica, la realidad de la geografía, distintas cuestiones que la vamos a ver al final si llegamos, pero bueno, ya lo hemos ido hablando en la clase pasada. Para empezar vamos a hablar tanto de política y moral como de política y derecho. ¿Qué es esto? Es de qué modo se relaciona la realidad política con diversas normas. Hay normas que la limitan, hay normas que la ven limitada o no. Estas normas pueden ser morales o pueden ser jurídicas. Entonces vamos a ver ahora puntualmente cada una de ellas para profundizar un poquito más y básicamente cómo ha sido también la evolución histórica de esto, que luego después lo van a seguir viendo con la doctora Pasos, que es con la cual ven esas cuestiones de doctrina y de evolución de la historia de las ideas políticas. Bien, vamos a dejar en claro los términos para que no se confundan, porque sé que algunos, si bien la idea es que se basen fundamentalmente en la bibliografía de López para estos temas, por supuesto también pueden leer a Vidal Campos y a Fay. Entonces vamos a dejar en claro una pequeña cuestión para que no se confundan política y en su relación con la moral o con la ética. Algunos de estos autores, como Vidal Campos y Fay, hablan de política y ética, y López habla de política y moral. Entonces, para hacernos una idea de cuál es la diferencia, la moral es un conjunto de normas y principios que regulan las conductas individuales e interindividuales, es decir, las conductas propias que yo ejerzo o en relación con otros individuos. Y es un deber ser. No sé si ese tema del deber ser, y eso lo han visto en Introducción al Derecho, que también están arrancando, así que no creo, salvo que lo hayan visto justo puntualmente ahora en estas clases, pero es un deber ser, no es una descripción de la realidad, sino que es un deber ser. Se busca, es lo que debe ser, no lo que es. No es una descripción de la realidad como puede ser a través del estudio científico que establece un análisis y un detalle de la realidad, sino que plantea un deber ser. El derecho también es un deber ser. No quiero confundirlos con esto, pero bueno, no hay sanción, es puro deber ser, no hay ningún tipo de sanción coactiva. La moral es un conjunto de normas que se vinculan a determinadas cuestiones. Entonces, se va a vincular en cuanto a nuestra concepción de qué es el bien, qué es la virtud, qué es lo justo o injusto. Entonces, qué está bien y está mal, qué es bueno o malo, qué es virtuoso o qué no es virtuoso, qué es justo o qué es injusto, van a estar estudiados por la moral. En cambio, la ética es la disciplina científica que estudia las normas morales. Puede haber
autores que lo consideren como una rama de la filosofía, u otros que lo consideren una ciencia. Pero entonces vamos a ver que, así como la realidad política, que es una realidad tangente, que nosotros podemos ver en la realidad, es estudiada por la ciencia política, las normas morales que existen son estudiadas por la ética. Entonces, bueno, vamos a ver autores que van a hablar de la relación de la política con la ética y otros que van a referirse a las relaciones entre la política con la moral. Nosotros vamos a hablar de la política con la moral porque seguimos los lineamientos de López. Y ahora también vamos a ver cuando veamos la evolución histórica por qué nos referimos a eso. Pero bueno, es importante que queden claro esto. El objeto de estudio de la disciplina científica o filosófica que nosotros llamamos ética son las normas morales. Y vamos a ver ahora cuáles son las relaciones entre la política y la moral. Sí. Ah, no, te quería preguntar eso, o sea, entonces, tipo, ¿cómo sería la relación? Claro, ahora vamos a profundizar eso y vamos a ver cuál fue la evolución histórica. Lo otro era una mera introducción, porque ustedes pueden llegar a confundirse o decir por qué acá este autor habla de moral y relacionado con la política, o por qué este otro autor habla de ética y política. Entonces vamos a ver que en el libro de López ustedes van a ver las relaciones entre la política y la moral. Pero si ustedes lo van a buscar a Vidal Campo o a Fay, va a hablar de la política y la ética. Entonces, bueno, lo importante es que quede en claro eso. La ética es la disciplina que estudia las normas morales. Entonces, ¿cuáles son esas relaciones? Tenemos que tener en cuenta, en la relación entre la política y la moral, que la actividad política, la realidad política de la que hablamos desde la clase anterior, en su faz agonal o arquitectónica, se pueden plantear dos preguntas con respecto a las normas morales. Y estas son: ¿esta realidad está regida por las normas morales? Y la otra cuestión es si deberían serlo. Por ejemplo, si consideramos que no, la actividad política no está regida por la moral, la otra pregunta es: ¿debe serlo? ¿Debería serlo? Entonces, bueno, esas preguntas y distintas cuestiones relativas a esto se fueron dando a lo largo de la historia, y distintos autores han dado diversas respuestas. Pero bueno, lo importante es esto: ¿qué relación tiene la moral con la realidad política? Vamos a iniciar por la edad antigua, por la antigüedad, que es el tema que ustedes están viendo con Cecilia. Platón, vamos a hablar en primer lugar de Grecia y de Roma, y en la parte de Grecia vamos a ver a Platón y a Aristóteles. Ustedes estaban en Platón, ¿cierto? ¿Habían visto ya a Platón o vieron el contexto histórico y eso de Grecia? Bien, Platón, con lo relativo a lo que nosotros le llamamos la fase arquitectónica, él no hablaba de fase arquitectónica, decía, o sea, el ejercicio del gobierno, una de las fases de la realidad política, decía que los gobernantes tenían que tener la virtud de la prudencia. Esa era la virtud que caracterizaba al gobernante, era la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Es una virtud que es práctica, es decir, es para el caso concreto. Entonces, la prudencia es la aplicación en cada caso o acto concreto de los principios y reglas del orden moral. Es decir, hay unas ciertas normas morales, y la virtud que debe tener y que tiene el gobernante es aplicar en cada caso, a cada resolución concreta que tenga que hacer, esas normas morales. Eso en cuanto al ejercicio de la actividad política, el del gobernante. Y asimismo, al hablar de la polis en su conjunto, que era lo que nosotros hoy le llamamos el Estado, la organización política de Grecia antigua era la polis,
Platón consideraba que el supremo fin político era también el supremo bien moral. Es decir, que la finalidad de la política era la felicidad de toda la polis, no de un sector en concreto, sino de la polis en su conjunto. Esa era la finalidad. Pero vemos que está profundamente relacionado entonces la moral y las finalidades morales con la realidad política. Pero Profe, lo que dice, sí, Mariano, entonces, sí, la relación política moral, decías que la fase agonal y arquitectónica tenían relación con las normas morales. ¿Habías dicho? exacto. Vamos a ver ahora, a continuación, que recién en la edad moderna, recién con Maquiavelo, va a haber una independencia entre la moral y la política. Hasta la Edad Media siempre va a haber una relación, ahora lo vamos a profundizar, pero siempre va a haber una relación en el cual las normas morales van a condicionar profundamente la actividad política. Por supuesto que después había en el ejercicio y en la realidad política, no todos los gobernantes, y la mayoría de ellos no, se iban a regir por las conductas morales. Ahora vamos a ver cuál era la postura de los distintos filósofos, estudiosos que analizaron esta cuestión y consideraban que así debía ser, que la moral debía regir la conducta del gobernante. No quiere decir que esta realidad política haya sido así. Entonces, vemos que en principio ahora solamente tratamos el tema de la realidad, de la faz arquitectónica de la política, en Platón. Vamos a ver que Platón, bueno, continúo, pero lo voy aclarando. Platón, con respecto a la faz agonal, no tenía un buen concepto de la realidad política en cuanto a la faz agonal. Él consideraba que eran hombres que se mataban unos a otros para disputarse la autoridad y que lo único que buscaban era la autoridad, que la finalidad que buscaban era obtener el poder, básicamente. Entonces, la realidad que observaba era eso. Pero en cuanto a lo que él opinaba, era bueno, que la realidad, que justamente iba a estar limitado y que siempre iba a tener como finalidad del gobierno la felicidad común de toda la poli, no de determinados sectores, sino de la totalidad. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver otra cuestión relativa a esto, en el ejercicio del gobierno. Esa finalidad que se busca de la felicidad de la polis, Platón considera que para alcanzar esa finalidad los gobernantes van a poder utilizar medios reprobables moralmente. Y él se refería puntualmente a la mentira y al engaño, en realidad se refería a eso, pero bueno, son cuestiones que están regidas por las reglas morales. Entonces, él decía que para llegar y para alcanzar la felicidad de la polis, y cuando hablo de la polis podemos extrapolarlo aquí al Estado en general, al magistrado, por ejemplo, acá tengo una cita que dice, le corresponde mentir engañando al enemigo o al ciudadano por el bien de la polis, pero a los otros nunca se le debe permitir la mentira. Es decir, la moral se aplicaba para los gobernados, pero para lograr la finalidad de esta polis, que es la felicidad de todos, se le permitía al gobernante vulnerar algunos de estos principios morales, en óptica y en opinión de Platón. Con posterioridad, seguimos por Aristóteles, que fue discípulo de Platón, y por supuesto él también, así como en toda la Edad Antigua, se colocaba en el plano más alto el bien de la polis en Grecia, y a lo que él llamaba el bien común, que era una cuestión que podemos hacer como análoga a la felicidad de la polis a la que se refería Platón. Y el bien común era lo que permitía distinguir entre formas, no sé si esto ya lo vienen con Cecilia, lo voy a hablar por arriba porque seguramente en esta próxima clase o la siguiente lo van a ver. El bien común es lo que servía para distinguir entre las formas de gobierno, acá muy relacionado justamente con la realidad política, de aquellas que son justas o injustas, o puras e impuras.
Aristóteles hablaba de las distintas formas de gobierno que podían darse, que estaba la monarquía, si gobernaba uno, la oligarquía, si gobernaban unos pocos, o la democracia, si gobernaban todos. Pero estos tipos puros de gobierno podían convertirse en impuros. ¿Qué era lo que, por ejemplo, la monarquía se convertía en tiranía? ¿Y qué era lo que hacía convertir una forma de gobierno pura de otra impura? El bien común. ¿Por qué? Porque si un monarca ejercía el poder en función del bien común, iba a ser el monarca, iba a ser una forma pura. En cambio, si él ejercía el poder en función de su bien particular, es decir, en lugar de buscar el bien de la comunidad, de la poli, buscaba el bien propio, ahí esa figura, esa forma de gobierno se degeneraba y se convertía en una tiranía. Y así con todas las distintas formas de gobierno. Ustedes lo van a ver en la próxima clase con Cecilia. Pero bueno, eso es lo que busco. Profe, era sí. monarquía, oligarquía. Monarquía, oligarquía y democracia. Y entonces, la monarquía se convertía en tiranía. Perdón, dije oligarquía, ¿no? Es la monarquía, que es el gobierno de uno, si se degenera y se hace en su bien particular, se convierte en tiranía. El monarca se convierte en un tirano. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Todo esto que va hablando, ¿está en el libro? Sí, esto Ah, está en el libro. Va medio rápido para mí, perdón. Entonces, No te hagas problema. me pierdo un poco, ¿vio? En el libro, por eso yo les decía, son temas que son medio complejos. Claro. Y después de estos temas lo vamos a ir viendo. Yo de esto, ustedes si van a estudiar de López, van a ver que la parte esta histórica, pequeña, dos cuestiones les voy a plantear. Van a ver que la evolución, yo tengo otro tomo de López, otro libro de López, que son 2 tomos, no el manual que tienen ustedes. De ese yo le voy a hacer la evolución histórica porque en el libro que usan ustedes no está. Y por otra parte, todo este tema histórico, ustedes lo van a ver a lo largo del año con Cecilia. Yo ahora puntualmente voy a tocar unos temas puntuales. No es que lo que van a ver de Platón va a ser lo que les explique yo hoy. Ustedes van a tener una clase entera de Platón y otra de Aristóteles con Cecilia. Acá puntualmente yo les estoy marcando la relación entre la moral y la política, porque fíjense, así por arriba como para dar un contexto. Muchas gracias. Te decía, no, de nada, por favor. Te decía Maricel, la monarquía podía degenerar en tiranía. La aristocracia, que era el gobierno de unos pocos, podía degenerar en oligarquía. Por eso me confundí al decirlo hoy. ¿Por qué? Porque si esos aristócratas, esos pocos, que generalmente es el gobierno de los ricos o de los ancianos, el Senado originariamente tenía ese significado, era el gobierno de los ancianos, gobiernan para el bien común, es una forma de gobierno pura. Pero si ese pequeño grupo de los ricos, de los sabios, de los ancianos, gobiernan para ellos solos, en su propio beneficio, se convierte en una oligarquía. Y asimismo, en la democracia, si ellos gobiernan para obtener el bien común de todos, es lo que se denomina actualmente una democracia. Y si gobiernan solo para los pobres o solo para las mayorías, pero no para el resto de la comunidad, se transforma y degenera en una demagogia. No se preocupen, no se asusten, esto lo va a explicar seguramente mejor que yo la doctora Pasos. Pero era Profe. lo importante, sí, dame un segundito, cierro la idea. Lo importante para que tengan en cuenta es esto. Que el bien común es lo que hace transformar de una forma de gobierno pura a una impura. Si la finalidad es el bien común, va a ser una forma pura, y si se degenera y busca el bien individual o particular del que gobierna, es una forma impura. Sí, Ailén. ¿Dijo demagogia o escuché mal? Demagogia, sí, exacto. La forma impura de la democracia se la denomina demagogia.
Bien, como para continuar con respecto a Aristóteles, tengo mala conexión. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, sí. Ya, no, porque me apareció una notificación que tenía conexión inestable. Bueno, bien. Y también Aristóteles hablaba de que había distintos tipos de moral. Esto lo vamos a ver después en otros autores. Entonces, él lo que decía es que no era la misma moral la que me iba a regir a mí como individuo, la moral personal, ni tampoco la moral económica, que él le llamaba, que en realidad es lo que podríamos denominar nosotros como la realidad doméstica, es la realidad de, por ejemplo, la moral que me puede regir a mí como padre de familia o como miembro de la familia, que era muy importante en Aristóteles la familia, o la moral política, que era la moral, por ejemplo, que me puede regir a mí si yo ejerciera un cargo de gobierno. Entonces, él analizando esta realidad, dice que hay distintos tipos de morales que pueden regir de acuerdo al contexto. Es decir, yo puedo tener una moral individual, puede haber una moral individual que me dice a mí no matar, o no mentir, o no robar. Va a haber otra moral que me rija en cuanto a mi persona como miembro de la familia o de un grupo, y la otra, la moral política, como miembro o como persona que ejerce el gobierno. Entonces, ahí analizamos que puede llegar a haber, de acuerdo a este autor, distintos tipos de normas morales. En el caso de la moral política, dice Aristóteles que debe ser inspirada por la justicia, es decir, el que ejerce el gobierno debe ser justo, por la amistad y por la obediencia. Y también otra cuestión que plantea Aristóteles es la distinción, es relacionado con lo que vimos hoy de los distintos tipos de gobierno, pero ahora hablando puntualmente del gobernante, de aquel que ocupa el cargo de gobierno, distingue entre los fines particulares y el bien común. Entonces, un mismo hecho, dentro de la moral política, puede ser descalificado moralmente o no, de acuerdo a la finalidad que tuvo. Está muy relacionado con lo que vimos hoy de la forma de gobierno. Es decir, si yo como persona que ejerce el gobierno miento con fines particulares, es decir, yo como gobernante le miento al pueblo, pero para ocultar una cuestión mía o para beneficiarme yo, esto va a ser reprobado moralmente, de acuerdo a la moral política. Ahora, si la mentira que yo hice, la mentira que yo dije, o el engaño, o el ocultamiento, o cualquier otra cuestión, fue hecha con la finalidad del bien común o del bienestar de la comunidad, ese bien, ese hecho que podía ser reprobado moralmente, va a estar justificado. Vemos también que se relaciona con lo que había planteado Platón, que justificaba en determinados casos la mentira y el engaño en el ejercicio del gobierno. O sea, vemos que hay, en estos casos, temas de Grecia, vemos que hay limitaciones, pero que hay una profunda influencia de la moral en la política. En cuanto a Roma, vamos a ver que también estaba muy profundamente relacionado la moral y la política. Es más, la política estaba justamente limitada por las normas morales, la actividad política. Por ejemplo, Cicerón, que es otro autor que ustedes van a ver en Político con la doctora, que fue el padre del derecho natural, él en una de sus obras establecía una determinada serie de reglas que eran morales. ¿Por qué? Porque no estaban regidas por ninguna ley. Entonces las consideramos como normas morales.
decía que la moderación debía reinar en los discursos pronunciados en el Senado, que el senador debía hablar con mesura y tomar en sus manos la causa del pueblo, ahí vemos la finalidad del bien común también, que no debían concederse privilegios, que no debía usarse la violencia. Esto en Roma, por supuesto, era muy, muy difícil, era una sociedad muy violenta. Que no debían, que aquel que ejercía el gobierno no debía tomar ni dar presentes, ni cuando se aspira al poder, ni cuando lo está ejerciendo, ni aún después. Es decir, él establecía una serie de normas morales que debían regir la conducta de los gobernantes. Y bien, nada, y bueno, así como él era el padre del derecho natural, decía que había necesidad, derivado del derecho natural, de que el gobernante actúe siempre con justicia. Cuando pasamos, esto es la Edad Antigua en Roma, cuando pasamos a la Edad Media, esta idea moral continúa, porque viene de Roma, esta idea, pero a ello se le suma, proveniente de los últimos años de Roma, en la cual se adopta el cristianismo como religión oficial del imperio, en el siglo IV después de Cristo, establece la idea de que la moral está unida ahora también, como regla de conducta en la realidad política, a la religión. Es decir, esta moral se baña profundamente de la cuestión religiosa. Entonces vamos a ver algunas cuestiones que plantea Santo Tomás de Aquino. También habla del gobierno, de las formas de gobierno. Y hay distintas normas morales que están relacionadas con la virtud política. Y hay distintas virtudes, ya sea en la realidad política, en la que nosotros llamamos realidad política. Entonces está la virtud propia del gobernante, que es lograr el bien común. La del súbdito, también relacionada con la política, otra virtud, es la de la obediencia, pero hay que obedecer no mecánicamente, sino inteligentemente, razonadamente. Y también otras virtudes de otros de ciudadanos principales, que eran los que ocupaban cargos, no era el rey, pero ocupaban cargos altos en la órbita del Estado, es mandar con justicia y saber obedecer con rectitud. Estas eran las virtudes que tenían que tener los distintos miembros de la sociedad con relación a la realidad política. También, bueno, toma de Aristóteles esta cuestión, Santo Tomás de Aquino, del bien común, y dice que tiene que el gobernante, si el gobernante es uno, por ejemplo, un monarca, tiene que buscar como fin el bien común y no el particular del gobernante. Ahora vamos a ver cómo se relaciona con lo que vimos hoy de Aristóteles. Dice, esto cito, leo textual: si el gobierno injusto fuera de uno solo, que en él procura sus propias comodidades, o sea, busca el bien propio, individual, y no el bien de la multitud que tuviese a su cargo, este gobernador se llamaría tirano, porque oprime con potencia y no gobierna con justicia. Otra vez, la forma en que degenera una forma de gobierno en otra, de acuerdo a si lo que se busca es el bien común o el bien individual del gobernante. Y bien, esto con respecto a Santo Tomás de Aquino, por supuesto después vamos a profundizar con la doctora Paso un montón en Santo Tomás. Y otra cuestión era la de la búsqueda de ser el príncipe cristiano. Algunos autores hablaban de que no tenía nada de positivo ser rey, porque hay un montón de personas que llegaban a ser rey. Lo importante es ser un ser católico, ser un rey católico, es decir, un rey que gobierne basado en las normas que nosotros le llamamos morales y religiosas del catolicismo. Eso era lo importante. Esto era lo que iba a mitigar y moderar la autoridad, es decir, el gobernante tiende a abusar de su poder, generalmente. Entonces, el rey
debe ejercer su virtud y su justicia basado en la religión católica en este caso, para no convertirse en un tirano. Esto era lo que en la Edad Media limitaba la autoridad del rey. Es decir, su propia virtud, no había otros límites. Su propia virtud y su propia religiosidad, que era lo que lo obligaba a él a ser justo. Y bueno, y para finalizar esta pequeña evolución histórica, hablamos de Maquiavelo. Maquiavelo, también ustedes de hecho van a leerlo a Maquiavelo, van a tener las clases con la doctora Paso y van a leer algunos capítulos de esta obra de él, que es la más famosa, que es El Príncipe. Y vemos que este autor es el que va a declarar una relativa independencia entre la política y la moral. Algunos autores incluso dicen que subordina la moral a la política, a la inversa. Es decir, que la moral va a estar influida por la política y no al revés. Otros autores dicen que esto no es así. Pero sí vemos que esta obra de Maquiavelo es un manual de praxis política, no es una teoría. Maquiavelo no es un filósofo, es un autor de su tiempo, era un político, él era florentino, en aquella época Italia estaba dividida en ciudades-estado, y justamente la finalidad de su obra, lo que él buscaba con su obra era la unidad de Roma, la unidad de Italia. Había entre las distintas ciudades, había grandes ciudades como Roma, Florencia, Venecia y otra, Milán, por supuesto, y eran ciudades-estado que se autogobernaban, y él lo que buscaba justamente era la unidad de Roma, volví a Roma, de la península italiana en un solo gobierno. Él entonces, buscando esa finalidad, justificaba determinada vulneración a las normas morales, porque en realidad la actividad política no estaba subordinada por la moral, sino por otros valores instrumentales que eran la estabilidad, la seguridad, la permanencia y mantener el poder. Es decir, él buscaba que el príncipe mantenga su estabilidad, mantenga la seguridad exterior de Italia y que se mantuviera en el poder. Esa era la finalidad de él. Y para lograr esto, y por supuesto con la finalidad última de lograr la unidad de Roma y de expulsar a los extranjeros. Esto que él buscaba, para lograr esto, podían vulnerarse las normas morales que nos rigen a todos. Es decir, no se tenían en cuenta. Para ser un buen gobernante y un buen político, lo que se miraba eran los resultados. Es decir, mantener la estabilidad o la seguridad de su gobierno y mantenerse él en el poder. No importaban las normas morales que hubieran regido, que se hubieran vulnerado. Entonces, ¿qué tenemos acá como conclusión con Maquiavelo? El Estado tiene su propia razón y la política se convierte en algo autónomo de la moral. Es decir, se buscan otras finalidades, no la moral. Bien, la clase de hoy tenía algunos temas más, pero la verdad que se hace bastante corta y tampoco los quiero primero porque ya casi que hemos terminado el horario, pero en algunos temas hay que profundizarlos un poco. Ya les digo, no se preocupen por todo este tema histórico, porque ustedes van a ver todo con la doctora Pasos. La doctora Pasos no va a hablar puntualmente de la moral, pero sí van a ir viendo la evolución histórica y todos estos autores en sus opiniones y en sus doctrinas políticas. Queda para la próxima la relación del derecho, la relación de la política con el derecho, que es mucho más sencillo y más corto, y bueno, ya arrancar con el otro punto del programa. Porque la verdad que no se justifica, podríamos estirarlo un poquito más, pero ya, primero que es tarde, no nos queda nada y no se justifica, pues no vamos a poder dar bien el tema. El otro punto, profe, sería la parte del poder, ¿o cuál sería? No, eso ya lo vimos, y ahora había el otro punto del programa,
otra vez no tengo el programa en papel, en la mano. Política y derecho puede ser. Política y derecho, exacto. Eso es lo que vamos a ver para la próxima. Lo de ahora fue la evolución histórica de la relación entre política y moral. Ya les digo, los temas son densos, les prometo que después se pone más interesante. Pero bueno, estos temas los tenemos que dar y hay que cerrar estas primeras unidades. Yo les voy a, creo que todos ya tienen López, pero les voy a subir el primer capítulo de López, que es en el que están planteados todos estos temas, y la evolución histórica en el manual, justamente, no está, porque debe de haber sido por el autor para acotar espacio y no extenderse tanto en los temas. Pero sí está en el libro de Introducción a los Estudios Políticos, así que yo les voy a escanear, porque eso no está en PDF seguramente, son 3 o 4 hojitas, pero es una pequeña evolución histórica de la relación entre moral y política, que lo tenemos que dar porque es parte del programa y tiene que estar. No es usual que se evalúe eso, pero bueno, está dentro del programa, y sí, por supuesto, después vamos a ver toda la línea de evolución histórica, todo lo que ven con Cecilia, eso sí, se toman estos mismos autores, pero bueno, profundizados en la totalidad de su obra. Así que sí, ahora van a ver Roma, después que terminen, por supuesto, con Platón, Aristóteles, van a ver Roma, van a ver la Edad Media, todos estos temas y estos autores lo van a seguir viendo. Ahora, puntualmente, me vi obligado a darles la relación entre la moral y la política. Así que bueno, quedamos para la próxima. Ustedes mañana tienen clase con Cecilia y seguramente van a terminar con Grecia. No sé si llegaron a leer, porque me dijo ella que iba a subir La República de Platón. Está en la plataforma. No son todo, por supuesto, no es toda la obra lo que hay que leer. Va a haber algunas determinadas obras muy puntuales, no de todos los autores que vean, pero sí vamos a leer algo de Platón, vamos a leer algo de Aristóteles, vamos a leer a Maquiavelo. Así que bueno, en plataforma está subido ese material, pero bueno, yo me limito a recordarles esto nada más, porque creo que la doctora Paso se los había dado para que vayan leyendo. Y nosotros nos vemos el próximo lunes a las 21, continuando con estos temas. Les prometo que después se pone más interesante. Y vamos a tratar de... Después, porque, ¿qué pasa? Los otros temas se pueden bajar más a la realidad. Estas son cuestiones muy teóricas, muy filosóficas, y entiendo que tal vez sean un poco densos. Pero después lo vamos a poder ir bajando a la realidad. De hecho, vamos a ver trabajos prácticos y vamos a poder bajarlo a la realidad, que es lo que lo hace más interesante a estos temas. Bueno, entonces de mi parte nos vemos el día lunes a las 21.